Buenos días, mi nombre es María Isabel Gómez Núñez y a continuación voy a exponerles el trabajo que he realizado junto a la doctora María Ángeles Cano Muñoz y que lleva por título Ansiedad escolar y familia, revisión de intervenciones y programas dirigidos a la infancia. Esta investigación se divide en 7 apartados básicos. Bueno, esta exposición: introducción y marco teórico, justificación, objetivos, método, resultados, discusión y, por último, las conclusiones, en las que incluiremos qué hemos aprendido, las limitaciones, perspectiva y las implicaciones prácticas de nuestro trabajo. Comenzamos con la introducción o marco teórico. ¿Qué entendemos por ansiedad escolar? Bien, pues esta emoción o respuesta compleja se define como un conjunto de reacciones cognitivas, psicofisiológicas y motoras que un individuo emite ante situaciones escolares, que son evaluadas como amenazantes, ambiguas y o peligrosas, aunque objetivamente no lo sean, pero el individuo las evalúa de esta forma. Esta definición parte de 2 teorías centrales. Por un lado, la teoría tridimensional de Lang, según la cual cualquier respuesta de ansiedad se compone de un triple sistema de respuesta, cognitivo, psicofisiológico y motor, que son altamente interactivos entre sí, pero que también pueden funcionar de forma parcialmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el incremento de una de las reacciones no supone obligatoriamente el incremento de las restantes. Por otro lado, también nos basamos en la teoría interaccionista de Endler, según la cual cualquier respuesta emocional depende de la interacción entre las características de la persona y las características del entorno en el que se encuentra. Dentro de la sintomatología más común de la ansiedad escolar debemos dividirla igualmente en estos 3 tipos de reacciones. En cuanto al ámbito o sistema de respuesta cognitivo, incluiremos los pensamientos e imágenes negativas sobre la escuela, el miedo, la anticipación de consecuencias escolares negativas o la culpabilidad. En cuanto al sistema psicofisiológico, se incluirán reacciones propias del sistema nervioso autónomo, reacciones de tipo más automático, incontrolado, como es la respiración acelerada, la sudoración, las molestias estomacales o los dolores de cabeza. Por último, en el sistema motor se incluyen aquellos comportamientos observables, como son la inquietud motora, el bloqueo o las conductas de evitación y escape. ¿Cuáles son las situaciones escolares más temidas en la infancia? Este estudio sobre todo se centra en el ámbito de la educación primaria, es decir, con niños en edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Bien, pues aquí encontramos que entre las situaciones escolares más temidas destacan aquellas vinculadas con el castigo escolar, como por ejemplo no llevar los deberes hechos o que lleven a los padres desde el colegio. Aquellas vinculadas con la agresión y o victimización, como las burlas por parte de los compañeros, los insultos, las peleas, o aquellas relacionadas con la evaluación social, como es hablar delante de los compañeros, es decir, cualquier situación en la que el alumno piense que pueden evaluarlo negativamente. Y por último, las relacionadas con la evaluación escolar, situaciones de examen, momentos antes del examen, después de realizar un examen, durante el examen. ¿De acuerdo? Estas son las situaciones que generalmente más ansiedad o más, en mayor medida, provocan este tipo de emoción. Pasamos ahora a la otra parte de nuestra investigación, a hablar de otro concepto, concepto importantísimo y que nosotros hemos valorado dentro de este trabajo, que es la familia. La familia hemos querido reflejarla un poco con este dibujo de la casa, del hogar, ¿de acuerdo? Porque una familia implica una casa, un parentesco entre los miembros que la forman y un vínculo emocional, afectivo muy fuerte entre los mismos. Por tanto, la familia se podría definir como la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común, que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo y en el que también existe un compromiso personal hacia sus miembros y se establecen intensas relaciones íntimas, recíprocas y también de dependencia. Es decir, la familia es un sistema, ¿de acuerdo?, en el que todos sus miembros tienen cierta dependencia unos de los otros porque entre todos se ayudan, se protegen y se produce esa reciprocidad del vínculo afectivo. ¿Qué funciones cumplen las familias? Vamos a dividirlas en funciones relacionadas con los adultos y con los hijos e hijas. En relación a los adultos del núcleo familiar, la familia cumple la función de construir personas adultas, preparar para la vida, es un escenario también de encuentro intergeneracional, abuelos, los hijos, los padres, y también supone una red de apoyo en las transiciones y dificultades vitales.
En cuanto a los hijos y las hijas, la familia asegura la supervivencia, el crecimiento y la socialización, ya que son los agentes primarios del proceso de socialización. También permiten construir un clima de afecto, aceptación y apoyo que ya se inicia desde el nacimiento con ese vínculo del apego. Proporcionan estimulación y también nos inician y nos guían hacia la apertura hacia otros contextos sociales, como puede ser el contexto de los iguales ya generado en el ámbito escolar. ¿Por qué es importante nuestra investigación? Nuestra investigación puede justificarse por dos criterios básicos. En primer lugar, la relevancia social. La relevancia social nos indica, en cuanto a la relevancia social, ¿qué debemos destacar? Pues que los niveles de ansiedad escolar se han incrementado en los últimos años en la niñez, sobre todo en la etapa de educación primaria, con consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo, como puede ser el rechazo escolar, bajos rendimientos académicos, problemas con los iguales, entre otros. ¿Qué nos dice esto? Que es muy importante evaluar, prevenir y tratar la ansiedad escolar desde la infancia. En cuanto a las implicaciones prácticas, tener en cuenta el tratamiento, la prevención de la ansiedad escolar y también a las familias en estos programas es algo fundamental porque partimos de la necesidad de construir procesos educativos coherentes entre la escuela y el entorno familiar. Además, la familia generalmente cuando participa las intervenciones que hacemos son más efectivas. ¿Por qué? Precisamente por esa coherencia en los patrones educativos. ¿Qué objetivos nos planteábamos con nuestra investigación? El objetivo general fue realizar una revisión sobre programas, intervenciones y o prácticas educativas existentes para el tratamiento y la prevención de la ansiedad escolar, poniendo especial hincapié en aquellas en las que se incluyese a la familia. Este objetivo general se concretaba en tres objetivos específicos: conocer esos programas, identificar sus características básicas y, por último, analizar los mecanismos que favorecían la participación de las familias en estas intervenciones. ¿Qué método usamos? Nuestro método procedimiento para dar respuesta a los objetivos se divide en 4 fases principales. La primera de ellas es la búsqueda en la literatura científica. La segunda fue el establecimiento de criterios de inclusión y de exclusión a la hora de seleccionar los documentos que formaban parte de esta revisión. La tercera fue la selección de documentos, lectura inicial y lectura en profundidad para dejar finalmente el conjunto de documentos y artículos que finalmente formaron parte de esa muestra de estudios que nos ayudara, que pretendíamos analizar para después obtener los resultados. Por último, se analizaron los datos extraídos, se concretaron los programas e intervenciones, características y también las formas en las que la familia participaba. Resultados. En cuanto a los programas e intervenciones, destacamos lamentablemente la ausencia de programas concretos para tratar o prevenir la ansiedad escolar en la infancia con la implicación familiar. De hecho, no había programas, ni siquiera sin implicación familiar, que trataran o previnieran la ansiedad escolar en la infancia. Todos se centraban en la ansiedad general. Por tanto, decidimos reorientar esa búsqueda y esos resultados también a esos programas de ansiedad, puesto porque como se pueden aplicar a la ansiedad en general, se pueden aplicar también a tipos de ansiedad específica como es la ansiedad escolar. Se destacaban sobre todo aquellos vinculados con la terapia cognitivo-conductual con implicación familiar. Ejemplos son de Coping Koala, de Coping Bear, programa Friends, Do As I Do, Take Action, de acuerdo, entre otros programas. He mencionado algunos porque casualmente todos los programas o casi todos los programas de intervenciones en los que se aplica esa teoría cognitivo-conductual derivan del programa de Coping Cat elaborado por Kendall en el año 1994. Este programa se basaba puramente en la terapia cognitivo-conductual y el resto de programas que os he mencionado lo que hacían era adaptar este programa inicial a la realidad o al contexto educativo en el que se iban a aplicar. Además, también se destacaban las intervenciones para educar a las familias en este tipo de emociones, es decir, educar y apoyar a las familias para que ellas sepan cómo afrontar este tipo de reacciones más negativas y que puedan enseñarlo a sus hijos. En cuanto a las características de los programas e intervenciones, destacaba la combinación de técnicas propias del condicionamiento clásico y operante, como puede ser la sensibilización sistemática, y estrategias cognitivas, como puede ser el entrenamiento en autoinstrucciones. También destacó la planificación de actividades conjuntas e individuales, es decir, estos programas contenían sesiones individuales para los niños y las familias y sesiones conjuntas en las que se unían estos dos grupos, de acuerdo con el fin de establecer actividades y pautas comunes de actuación.
También se centraban mucho en los intereses, necesidades y se proponía un seguimiento, es decir, se promovía la participación activa de los niños y sus familias a través de este diagnóstico de intereses y de necesidades, y también se producía un seguimiento una vez que el programa había finalizado para ver si los resultados continuaban y si las familias y los niños seguían aplicando estas pautas. Se promovía también la educación y apoyo a las familias, en el sentido de educarlas para que ellos también pudieran educar a sus hijos. Importancia del reconocimiento, de la comprensión y de la regulación emocional en este tipo de programas, y también relevancia a la hora de entender la ansiedad como una emoción que no siempre es negativa, porque si se manifiesta en niveles moderados también es una forma de activarnos ante los distintos sucesos que puedan acontecer en nuestra vida. ¿Qué mecanismos favorecían la implicación familiar? La atención a las necesidades de los niños y sus familias, el diálogo y la validez de los argumentos, es decir, escuchar a las familias y que formaran parte de esa planificación e incluso, como se dice en el tercer punto, del seguimiento y de la evaluación de las propuestas. ¿Cómo interpretamos nuestros resultados? Lo que observamos es que la participación familiar mejoraba la efectividad de los programas dirigidos al tratamiento y la prevención de la ansiedad y, por tanto, podemos deducir que también sí se aplica a la ansiedad escolar. La reducción de los niveles de ansiedad se vinculaba con la participación familiar en terapias cognitivo-conductuales, es decir, cuando se establecían dos grupos, uno con terapia cognitivo-conductual sin implicación familiar y otro con implicación familiar, lo cierto es que los resultados obtenidos en los programas con implicación familiar eran mejores que aquellos vinculados a la terapia cognitivo-conductual, pero sin esa implicación familiar. Se destaca también la importancia de evaluar la ansiedad escolar en la infancia y poder adaptar este tipo de programas, bueno, pues a la realidad de nuestros alumnos. Los procesos formativos también dirigidos a las familias eran muy necesarios. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, si nosotros ayudamos a las familias a dar soporte a sus hijos, ellos también establecerán ese proceso o ese impulso del desarrollo socioemocional de los niños de una manera más adecuada. ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que es muy importante tener en cuenta emociones que pueden ser negativas en un principio, como la ansiedad escolar en la infancia, a prevenirlas, a tratarlas y a implicar a la familia en estos procesos de intervención, porque familia y profesores son los dos agentes educativos principales en el niño y si no establecen pautas comunes, será muy difícil que se realicen procesos educativos coherentes. ¿Qué limitaciones tenemos en este sentido? Bien, una de las limitaciones precisamente fue que no encontramos programas que hubiesen hablado específicamente de la ansiedad escolar. Sí que podemos extrapolar los datos obtenidos de la ansiedad a un tipo de ansiedad específica como es la ansiedad escolar, pero no encontramos ese tipo de programas de manera específica, que era lo que buscábamos. Tampoco se obtuvieron, estamos todavía en proceso, tampoco se obtuvieron resultados de estudios no publicados, que son muy necesarios en este tipo de revisiones para evitar el sesgo de publicación y para evitar sesgar por aquellos resultados que sean únicamente, por seleccionar solo esos estudios que tengan resultados estadísticamente significativos. En cuanto a la prospectiva, futuras líneas de investigación, se promueve la realización de una revisión sistemática de un metaanálisis que nos permita obtener resultados más concretos, más precisos y también basados, como he dicho, no solo en lo publicado, sino también en lo no publicado. ¿Qué sería de nuestras investigaciones sin las implicaciones prácticas? Son necesarias. Lo que derivamos de esta investigación es, como he dicho, la importancia de evaluar la ansiedad escolar, de prevenirla y de tratarla en la infancia, en la etapa de educación primaria, y de contar con las familias, porque sin ellas nuestro proceso educativo como docentes no sería lógico. Necesitamos de su apoyo para guiar a nuestros alumnos y para ayudarles a afrontar emociones que pueden resultar negativas en un inicio, como la ansiedad escolar. Muchísimas gracias por su atención. Thank you for your attention. Si tienen cualquier pregunta, estaremos encantadas de resolverlas y también les facilitamos nuestros correos electrónicos para cualquier consulta más concreta que puedan tener. Muchas gracias y que tengan un buen día.